Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes un comentario del pastor MacArthur sobre esto que leemos aquí. Dios es paciente con ustedes, no deseando que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Muchos, como usted seguramente sabrá, muchos dicen que la salvación es universal. Algunos llegan al extremo de decir que la salvación es universal y que ni siquiera hace falta creer en Cristo. Pero obviamente esa enseñanza no es bíblico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro capítulo 3:9, dice, Dios dice todos, sino que todos se arrepientan. Y algunos dicen que Dios está diciendo aquí que todos serán salvos al final. La famosa salvación universal, la doctrina del universalismo. Así que de esto quiero hablar con ustedes y compartir lo que cree bíblicamente, lo que enseña bíblicamente y lo que significa bíblicamente este versículo de 2 de Pedro 3:9. Así que vamos a escuchar a MacArthur que dice, esto que vamos a escuchar de MacArthur es en el contexto del quinto sello de Apocalipsis 6. Es en el contexto de una predicación escatológica que MacArthur viene enseñando desde todo este año 2024 hasta que ocurrió su problema de salud. MacArthur hizo un parate, ahora va a continuar, pero esto es en Apocalipsis 6, verso 9. Vamos a ver un momento, verso 9 al 11, Apocalipsis 6, 9 al 11, el quinto sello, donde vemos un clamor por la venganza de Dios, que Dios actúe como un Dios justo y que comienza a derramar sus juicios, y de hecho comienzan a ocurrir juicios de Dios sobre el mundo entero. Esto es en el contexto entonces de Apocalipsis 6, es en el contexto de la tribulación de 7 años. Entonces vamos a ver qué dice MacArthur, porque nosotros leemos aquí un momento, vamos a ver rápidamente. Dice Apocalipsis 6, 9, dice, el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Recuerde que la iglesia de Cristo no está en este tiempo. La iglesia de Cristo fue arrebatada en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces aquí dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, porque en el tiempo de la tribulación de 7 años nosotros sabemos que va a haber un remanente que va a predicar el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una pregunta. Aquí están clamando los creyentes para que Dios juzgue, que comience a derramar sus juicios. Y dice, verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, fíjese, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos un remanente que ya está con el Señor y otro remanente que también tiene que pasar por lo que pasaron estos mártires que vemos aquí desde el verso 9. Entonces en este contexto MacArthur cita también Apocalipsis 10, donde vemos un librito. Vamos a ver, Apocalipsis 10, 8, dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué significa esto? Porque Dios, aunque Él en su justicia va a derramar su juicio sobre el mundo entero en un futuro muy próximo, esto significa, y le quiero compartir lo que dice el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre este verso 9, y dice el librito, ¿qué significa esto de te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel? Dice el comentario de MacArthur que esto significa simplemente, constituye una ilustración gráfica de lo que implica recibir
la palabra de Dios. Las reacciones físicas de Juan demuestran cómo debería ser la respuesta apropiada de todo creyente al juicio de Dios, a saber, anticipación dulce de la gloria de Dios y de nuestra victoria, y al mismo tiempo la amargura significa y tiene que ver que la ira de Dios ha sido derramada sobre aquellos que rechazan a su Hijo, y la amargura del vientre al tratar de digerir todo lo que le espera al pecador con los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Juan siente náuseas y luego dice: tu boca será dulce como la miel. Por otro lado, la victoria de Dios y su vindicación final no dejan de ser realidades dulces para el creyente. Entonces aquí, este entendimiento que leemos aquí en Apocalipsis 10:9 es lo que entienden aquí estos creyentes del verso 9 de Apocalipsis 6, el quinto sello, que claman a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Así que va a haber salvos en Cristo durante el tiempo de la tribulación, va a haber salvo, pero también muchos no serán salvos en Cristo. Así como hoy en esta era de la iglesia presente, no todos están alcanzando la salvación en Cristo. Es decir, todo el día nosotros sabemos, somos conscientes de que hay personas que mueren sin Cristo y por tanto no están alcanzando la salvación en Cristo Jesús. Están partiendo hacia el infierno, como habla claramente la Escritura. Entonces vamos a ver, voy a ir pantalla 2 y comencemos. Vamos a escuchar a MacArthur. Some think God is slow for whatever reason. But what you're seeing is not his slowness, but his patience. He is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Doesn't mean the whole human race. He means all to come to repentance who belong to him. He's waiting until everybody is in the fold. And while he waits, we are given the responsibility in the world to be warning of the coming vengeance. Amén. Entonces, vemos aquí que MacArthur dice que, fíjese lo que dice, nosotros tenemos la responsabilidad hoy como la Iglesia de Cristo de advertir, de predicar el mensaje de salvación en Cristo y de advertir en este contexto que está predicando MacArthur sobre la venganza venidera, que es el quinto sello, por ejemplo, que MacArthur aquí está enseñando. Yo tengo una lista de reproducción del capítulo 6 donde reacciono y comento de los primeros sellos de Apocalipsis 6 y usted puede encontrar esa lista de reproducción debajo de este video. Entonces, MacArthur dice ¿qué significa lo que dice 2 de Pedro 3:9? Que habla aquí de la paciencia que leemos en 2 de Pedro 3:9. A ver, vamos a ver un momento. Que habla de la paciencia y dice MacArthur, veamos desde aquí. Not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Doesn't mean the whole human. Ahí está, MacArthur siendo claro. No significa que toda la raza humana se arrepienta. No significa eso. Race. He means all. Él quiere, lo que significa es que Dios quiere que todos los que le pertenece se arrepientan. Eso es lo que significa 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 simplemente significa, y Pedro está hablando a los creyentes, él simplemente está diciendo, el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, obviamente, sino que todos se conviertan. Y eso es lo que significa arrepentimiento, una conversión, una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, en el contexto de lo que dice 2 de Pedro 3:9, es en el contexto
de los escogidos de Dios. Dios le está hablando y está teniendo esa paciencia para sus escogidos, para los que le pertenecen a Dios, se arrepientan. Los que pertenecieron, ya sabemos, fueron salvos. Los que pertenecen ahora, por ejemplo, nosotros en la Iglesia de Cristo, somos salvos también. Y los que le van a pertenecer a Dios, aquellos que todavía no han venido a Cristo todavía, pero están siendo atraídos por Dios. Dios le está trayendo a Cristo, usando, por ejemplo, a la Iglesia de Cristo. Dios está obrando así por medio del Espíritu Santo. All to come to repentance who belong to him. He's waiting until Está esperando hasta que todos estén en el redil. Amén. everybody is in the fold. And while he waits, we are given the responsibility in the world to be warning of the coming. Ahí está, amén. Vamos a escuchar otro clip cómo continúa MacArthur. Lo que vamos a escuchar ahora es siguiendo eso que escuchamos al final ahora recientemente de MacArthur cuando habla de la venganza venidera. En ese contexto apocalíptico, escatológico que MacArthur está diciendo esto que escuchamos, MacArthur dice, habla de que esa venganza venidera, ese tiempo de la tribulación de 7 años, por ejemplo, del día del Señor para juicio, no tiene nada que ver con ningún control humano sobre el planeta Tierra. No tiene que ver nada que ver con eso. El hombre no tiene control sobre el clima o sobre lo que sea. No, Dios es el creador, Él es soberano y Él está en control de eso. Por eso, presta atención a esto. It has nothing to do with climate control. It has nothing to do with environmental efforts to save the planet. God has a day already fixed when he will judge the world in righteousness. And he introduces the judge through a man, Jesus Christ, whom he has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Who is going to be the judge? The one who he raised from the dead. That's what's coming. Entonces aquí dice MacArthur, eso es lo que viene. Proféticamente eso es lo que viene. MacArthur aquí está citando, vamos a ver un momento, está citando aquí Hechos 17:30, que es parecido a lo que leemos en 2 de Pedro 3:9. Dice, pero Dios, vamos a ver, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, siempre Dios está hablando de todos aquellos que le pertenecen a Dios, que es lo que MacArthur lo dijo claramente. Bíblicamente es así. Todos aquellos que le pertenecen a Dios, porque no todos son salvos, no todos serán salvos. Claramente lo vemos también en la misma escritura, que no todos alcanzaron la salvación. Incluso intentaron arrepentirse, convertirse, tuvieron ese intento y no fueron salvos al final. Como paréntesis digo esto. Entonces, Hechos 17:30, MacArthur cita en relación también a lo que él dijo antes y que escuchamos antes en 2 de Pedro 3:9. MacArthur dice entonces aquí que, vamos a ver, Jesus Christ, whom he has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Who is going to be the judge? Ahí está. Dice MacArthur, quien va a ser Jesús, quien va a ser el juez, aquel a quien resucitó de entre los muertos. Amén. Recuerde que Jesús va a poner fin, va a ser el juez final
en Apocalipsis 19 cuando vuelva como juez a poner fin, a juzgar y poner fin también ese tiempo de tribulación de 7 años que comenzó en Apocalipsis 6 en adelante. Tremendo. The one who he raised from the dead. That's what's coming. Eso es lo que viene, dice MacArthur, porque recuerde nuevamente que esto es en un contexto escatológico del quinto sello de Apocalipsis 6, verso 9 al 11. Vamos a escuchar un último clip rápidamente. He commands all men everywhere to repent because he has appointed a day in which he will judge the world. And in that day, God's judgment will change this earth and this heavens dramatically. And eventually, after the kingdom of Christ, the whole heaven and earth as we know it will go out of existence and be replaced by a new heaven and a new earth. The day of vengeance is coming. That gets us then to these seals. Aquí vemos que MacArthur, como le decía, que esto es en el contexto del quinto sello de Apocalipsis 6, verso 9 al 11. Se acerca el día de la venganza que nos lleva entonces a estos sellos. Los primeros sellos compartí aquí en mi canal, tengo en una lista de reproducción, y esto, en este video quería enfatizar sobre el arrepentimiento de esa palabra todos que leemos en 2 de Pedro 3:9 y también como vimos en Hechos 17:30. Así que quería compartir esto con ustedes. Comente debajo de este video qué usted piensa sobre esos versículos, cómo usted lo entiende bíblicamente, y bueno, comparta este video, dele me gusta, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.